épocas un poco aproximadas. Estamos en el año a lo mejor 538 antes de Cristo, es cuando comenzó el regreso de los judíos hacia Judea, hacia Israel, la tierra prometida. Y ya para el 536, recuerden que como estamos antes de Cristo, los números van disminuyendo, los judíos empiezan la reconstrucción del templo. Todo esto lo puedes encontrar en el libro de Esdras también, que encontramos aquí en la Biblia. De hecho, me gustaría que leyéramos solo un versículo. Guarden su lugar en Ageo. Leamos un versículo en Esdras, solo uno. Esdras capítulo 5. Vamos a leer el versículo 16. Esdras, Nehemías, ahí nos estamos ubicando. Vamos a leer un versículo, Esdras capítulo 5, el versículo 16. Dice: entonces Sebasar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Entonces, ese era solo un versículo para dar el contexto. Ellos comenzaron la construcción una vez regresaron, pero no la habían terminado. De hecho, por lo que estuve leyendo un poquito para entender la historia, un rey que ellos ejerció dominio sobre ellos de Siria les prohibió la construcción, más que nada por unos temas políticos con enemigos, pero después el siguiente les permitió seguir, pero una vez ellos se habían detenido no habían vuelto a continuar con la reconstrucción, y estuvieron así por un periodo de aproximadamente 15 años con el templo sin ser reedificado, y después de 15 años retomaron la construcción en el año 520, y ya después de 5 años después, en el 515, el templo estaba terminado. Pero ¿por qué habían cesado de construir el templo? Es la duda que nosotros podríamos tener. Y el libro de Ageo básicamente es Dios, por medio del profeta Ageo, reprendiendo a Israel por haber cesado la reconstrucción del templo. Ellos habían dejado de hacerlo, y Dios utiliza a este profeta para decirles: ustedes deberían haber estado construyendo este templo y sus prioridades están bastante mal. Yo dividí esta como pequeña miniserie, no sé si llamarlo miniserie de Ageo, pero en 2 mensajes. Entonces vamos a ver hoy el capítulo 1 y después vamos a ver el capítulo 2. Y me gustaría que comenzáramos leyendo en el versículo 1 del libro de Ageo. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y poned en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Me gustaría que me acompañaran una vez más en oración. Padre Celestial, te doy gracias porque nosotros tenemos registro en tus palabras de cómo tú enseñabas al pueblo de Israel, y nosotros, como tu palabra nos enseña en el libro de 1 Corintios 10, podemos aprender para no codiciar como ellos codiciaron. Son enseñanzas que nos quedan como ejemplo. No nos ayúdanos a no cometer los errores que ellos cometían. Tampoco queremos leer esto con soberbia en nuestro corazón, pensando: yo no soy como ellos. Nosotros batallamos al igual que ellos con muchas cosas, y te pido de que nos ayudes a tomar decisiones correctas en estas áreas. Señor, que nosotros podamos colocarte en primer lugar. Te doy gracias por todo y te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces ellos, ¿qué estaba sucediendo aquí con Israel? Entonces Israel ya estaba volviendo a Judá. Y hay que entender también de que Israel pasó por un momento bien difícil, pasó por un momento probablemente de mucha pobreza, de mucha dificultad cuando estaban bajo Babilonia. Entonces es difícil volver a como las cosas eran antes.
no siempre es bueno no es fácil retomar a como las cosas eran antes. Sin embargo, aquí los israelitas habían decidido hacer algo que Dios quería que ellos hicieran, que era la reconstrucción del templo. Algo muy interesante es que ellos se estaban preocupando de sus casas, y la palabra que se utiliza es la palabra casas artesonadas. Y yo lo primero que dije, ¿qué significa eso? Entonces me puse a buscar un poquito el contexto de la palabra, y básicamente el templo estaba solamente con los cimientos, pero sus casas estaban techadas. Y de hecho la palabra artesonada en este contexto estaba tratando de decir que eran casas no solo techadas, sino con techos un poco más elegantes de lo normal. Las casas de esa época eran probablemente casas de roca, casas de piedra, pero las casas de ellos estaban con retoques y techos de madera. Entonces estaban tratando de no solo de suplir sus necesidades, sino de ostentar un poco. Es decir, de poder mostrar, miren, mi casa no solo es una casa cualquiera, tenemos madera. Yo doy gracias a Dios por el edificio que tenemos aquí, porque Dios proveyó milagrosamente un lugar donde podemos congregarnos y podemos ver el trabajo que se hizo en el techo. Es precioso, es maravilloso. Y yo me imagino, quizás, no sé si a este nivel o incluso aún más, pero los judíos preocupándose de que sus techos sean de madera, bonitos. En algunas partes podía ver que esta palabra podía relacionarse con paneles de madera. Entonces es interesante de que quizás uno podría decir, en circunstancias así, no voy a colocar a Dios primero. El punto principal del mensaje de hoy quiero que sea que nosotros debemos poner la vista en Jesús, la vista en Dios. Pero ellos no estaban haciendo eso. Ellos se habían preocupado de sí mismos, de su necesidad, de sus hogares, de sus casas. Quiero que quede muy claro, ellos no se estaban preocupando de sus necesidades básicas, se estaban preocupando de cosas más allá. Y aún así, cuando nosotros colocamos la vista en Jesús, Él se preocupa de los demás. Pero ellos no estaban entendiendo estas cosas, no estaban priorizando a Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Ellos, como les decía, estaban mal encaminados, y me gusta el acercamiento que tiene Dios hacia ellos. Les dice en el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. La palabra meditar no necesariamente significa a una persona haciendo así. Yo me acuerdo que yo cuando debo haber tenido, quizás 10, 11 años, estaba en sexto básico. Nosotros teníamos en el colegio donde yo asistía, había unas clases de yoga, que había que asistir a esas clases de yoga. Y aprendíamos posiciones y mantras y cosas así. Y una era así, y la profesora hacía así como tú lo ves en las series animadas o en las películas, así lo hacía. Quizás tú piensas en eso cuando lees la palabra meditar, pero no se refiere a eso, se refiere a pensar en algo y estar pensándolo constantemente. A veces a lo mejor te pasa cuando tú lees algo, o a lo mejor cuando tú lees tu Biblia, que lees algo, te vas a hacer otra cosa y dices, ¿qué leí? Como que lo leíste muy rápido. Quizás eres como yo, que puede leer algo muy rápido, pero que 15 minutos después no lo recuerda. Entonces tienes que sentarte y leerlo 3, 4 veces para decir, ok, ahora lo interioricé un poco. Y meditar significa, lo leo, lo entiendo, y durante el día, durante mucho tiempo pienso en eso y reflexiono. Y empiezo a ver cómo lo aplico en mi vida. La meditación va más allá que simplemente una lectura o un pensamiento pasajero. Requiere una reflexión, requiere un esfuerzo intelectual superior. Entonces aquí estaba hablando de que meditaran bien sobre sus caminos. Es algo que Dios no es la primera vez que pide a aquellos que le aman. Por ejemplo, en el Salmo 119, búsquenlo brevemente guardando su lugar en Ageo. Salmo 119. Tenemos aquí un salmo completo que habla básicamente de la palabra de Dios. Es como una oda a la palabra de Dios. Y en el versículo 59 dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. David está hablando aquí y está diciendo, yo consideré lo que había hecho y me di cuenta, bueno, aquí estoy agregando un poco de palabras, pero obviamente volví mis pies a tus caminos. Entonces él no estaba bien, consideró sus caminos, dijo, hay cosas que debo cambiar, y dice que él enderezó su camino, dice, volví, en el 59, mis pies a tus testimonios. Es algo que Dios desea que hagamos, que nosotros podamos examinar
las decisiones que hemos tomado y poder contemplarlas a la luz de las Escrituras. Entonces aquí lo que decía David era, yo observo mi camino, veo que algo está mal, veo que algo no debería estar haciéndolo, o veo que hay una ausencia de algo que yo sí debería estar haciendo, y vuelvo mis pies a sus testimonios, vuelvo mis pies a lo que la palabra de Dios nos enseña. Acompáñenme por favor al libro de Lamentaciones. A mí me gusta moverme mucho por la Biblia, así que muévanse. Lamentaciones, por favor. Lamentaciones, el capítulo 3 y el versículo 40. Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Nuevamente, está esta actitud de decir, voy a observar las decisiones que he estado tomando, voy a observar el camino que he estado caminando y decir, ¿está bien o no? ¿Estoy tomando las mejores decisiones o no? A veces nos pasa que en nuestro curso acelerado de la vida empezamos a dejar a Dios en el segundo plano. O a veces puede ser miedo o falta de fe. Yo estuve buscando un poquito acerca de esto y algo bien básico de la psicología es que el miedo está asociado a lo desconocido. Si tú ves a un pequeñito que no le gusta la oscuridad, ¿por qué no le gusta la oscuridad? Porque no ve lo que hay ahí. Y puede haber algo que no conoce y le da miedo. El miedo está muy relacionado con el desconocimiento. Ahora, cuando tú ves la actitud de un creyente, el miedo es algo que va completamente opuesto hacia la fe. Porque la fe significa, yo quizás no tengo todas las respuestas, pero confío en que Dios sabe mejor que yo. Por lo tanto, yo le voy a obedecer. Y puedes ver que personas que eran ejemplos de fe, como por ejemplo Abraham, podían seguir a Dios aun cuando no tenían todo al 100% al claro. Por ejemplo, Dios le decía, tienes que ir al monte que yo te diré. ¿Cómo que yo te diré, Señor? ¿Qué monte? No, al monte que yo te diré. Entonces, a veces las cosas no son tan claras y eso nos produce miedo. Y eso también, junto con un estilo de vida muy rápido, muy acelerado, preocupado de muchas cosas. Yo aquí veo a muchos adultos, muchas madres, muchos padres, muchas personas que trabajan, a lo mejor empleadores, empleados, personas que tienen muchas responsabilidades. Y preocuparnos de esas responsabilidades a veces nos lleva a tomar decisiones que nos alejan de Dios, con tal de obtener una seguridad, digo entre comillas, porque no es una seguridad verdadera. Los judíos entonces en este contexto de Ageo estaban preocupándose de sus necesidades y aún más preocupándose ya más de sus lujos en vez de preocuparse de lo que Dios quería que ellos hicieran, que era reconstruir el templo. Ahora, las cosas de las que ellos estaban preocupando no eran intrínsecamente malas, o sea, no eran malas porque eran malas acciones. El problema era que las estaban colocando primero que Dios. Porque si tú lees el versículo, por ejemplo, 6, dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Si nos saltamos al 9, dice, buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Entonces tú lees y las cosas que estaban haciendo no eran malas. O sea, no hay nada de malo en sembrar, no hay nada de malo en comer, no hay nada de malo en beber, en trabajar y recibir tu sueldo, no hay nada de malo en buscar, no hay nada de malo en ahorrar, para nada. De hecho, son cosas que si tú estudias, por ejemplo, el libro de Proverbios, son cosas que Dios nos anima a hacer. A Dios no le agrada la perezosidad ni la flojera. A Dios no le agrada una actitud financiera irresponsable, sino que Él habla muy bien acerca del ahorro. Entonces, las cosas que estaban haciendo no eran malas. El problema era que estaban haciéndolas por sobre lo que Dios les había dicho. Ellos se estaban preocupando de ellos y no se estaban preocupando de Dios. Acompáñenme por favor al libro de Hebreos capítulo 12. Antes de comenzar el pastor me dijo, ¿hay algún canto que quieras cantar relacionado con el mensaje? Y yo dije, pon tus ojos en Cristo. Vamos a Hebreos 12, vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, primero nos habla aquí acerca de una nube de testigos. ¿De qué está hablando? Bueno, esto está bajo todo un contexto. Está hablando de que nosotros tenemos que imitar la fe de todas las personas que vemos en el Antiguo Testamento que tuvieron fe. Y en el libro, en el capítulo 11, no sé si te pasa cuando a lo mejor ves, yo cuando era pequeño veía muchas series de Disney. Ahora, no estoy aquí haciendo ninguna recomendación ni nada, pero era muy común que personas famosas hicieran cameos. O sea, aparecían y, no sé, aparecía algún actor muy famoso y cuando entraba hacían ¡Wah! Y sonaba. Entonces, para mí eso es como Hebreos 11, como que tú llegas al final de la Biblia y de repente te encuentras a Abraham, Abraham. Empiezas a leer, Enoc, casi ni se habla de Enoc, pero aquí lo encuentro. Puedes encontrar muchos personajes de la Biblia que es como, ¿qué hacen aquí? Porque eran ejemplos de fe. Es decir, ellos creían en Dios plenamente, aun cuando no lo veían, y confiaban en su voluntad y le obedecían. Y Dios les recompensaba y ellos lograron grandes cosas por medio de la fe que tenían en Dios. Entonces, nosotros teniendo ese ejemplo, nosotros podemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Normalmente, cuando se habla de carrera en la vida cristiana, se refiere a la vida cristiana en sí mismo. Entonces, nosotros tenemos una carrera, que es decir, la vida cristiana la tenemos que vivir, y me gusta ese ejemplo de la carrera, de un deporte, de algo que requiere mucho esfuerzo y mucha concentración, requiere que tú lo pongas todo de ti. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Como cualquier buen corredor que mira hacia la meta, nosotros debemos mirar hacia la meta, que es ser como Jesús. Ahora, gracias a Dios que no depende de nosotros. Dios nos ha dado su Santo Espíritu para poder llegar a ser como Él. ¿Y quién es Jesús? Dice, el autor y consumador de la fe. La Biblia enseña de que Jesús no es simplemente un buen maestro. Jesús es Dios. Y Él vino a este mundo con un propósito muy claro, que fue morir por los pecados de todos nosotros, para que todo aquel que en Él crea pueda tener vida eterna. Entonces, Él murió en esa cruz, y ahora algo maravilloso es de que no se quedó en esa cruz, sino que al tercer día resucitó, es decir, venció la muerte. Y es por eso que Él es el autor y el consumador de la fe. Cuando Jesús estuvo en la cruz, Él dijo, consumado es decir, hecho está. Él hizo el sacrificio suficiente, fue pagado, y ahora nosotros, ni antes ni ahora, podíamos hacer algo para ser salvos, solo por medio de creer en ese sacrificio. Entonces, Él es el autor y consumador de esa fe, de nuestra creencia. De hecho, algo maravilloso es que en el libro de 1 Corintios 15 nos dice de que si Él no hubiera resucitado, nuestra fe hubiera sido vacía, vana. Si Jesús no hubiera resucitado, todo lo que hacemos los cristianos sería pérdida de tiempo. Pero Jesús resucitó. Entonces, Él está vivo y nosotros tenemos que anunciarlo. Por lo que el primer paso para poder correr esta carrera es creer en Jesús. Como dice en el libro de Romanos, capítulo 10, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Y entonces nosotros vamos a ser salvos. Ese es el primer paso. Pero después, eso no es el final, sino el comienzo. De hecho, cuando Jesús da la gran comisión, nos dice que hagamos discípulos. O sea, el primero es enseñarles acerca de la salvación. Después viene un acto de obediencia que es el bautismo. Pero después viene, y si tú sigues leyendo en Mateo 28 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver Jesús. Y nosotros tenemos que aprender a llevar esta vida cristiana. Pero si colocamos la vista en otra cosa, no va a ser posible llevar esta carrera. Yo escuchaba una vez un predicador, se llamaba Ezequiel Salazar, y él había dicho que me gustó lo que había dicho, dijo, cualquier cosa que quite tu vista de Jesús es un ídolo. Y me gustó, encontré que tenía mucha razón. Porque tu vista, ahora entendiendo de que cuando hablamos de vista es el objetivo de nuestra vida, ¿no? ¿Para quién vivimos? ¿Quién tiene el primer lugar? Ese debe ser Jesús. ¿Hay otras áreas de nuestra vida? Por supuesto. La familia es algo muy importante, por supuesto. La iglesia es algo muy importante, por supuesto. Nuestros trabajos, etcétera, son cosas importantes. Pero el primer lugar lo debe tener siempre Jesús. Así debe ser. Entonces, si tú ves que hay áreas en tu vida que están tomando el lugar de Cristo, debes apartar tus ojos de esas cosas y volver a Jesús. Puedes verlo muchas veces en el tiempo que inviertes. A lo mejor inviertes, no sé cuál es tu hobby. A mí me gusta jugar juegos. Hay gente que le gusta el deporte.
hay gente que le gusta la cocina. Hay muchos hobbies y no hay algo malo en ellos. Pero si esos hobbies te quitan más tiempo, tú dedicas más tiempo a lo mejor a ver películas que a leer tu Biblia, hay cosas que están mal, hay prioridades que están mal. Nosotros debemos darle el primer lugar a Dios en todo. En el caso de los israelitas era un tema financiero. Ellos no se estaban preocupando de honrar a Dios con las cosas que tenían y se preocupaban de ellos mismos, de sus casas que estén bonitas y con eso yo estoy feliz. Pero no se estaban preocupando de la reedificación del templo, estaban colocando excusas, no es el momento, todavía no es el momento adecuado. Quizás esa excusa funciona el primer año, pero 15 años posponiendo la voluntad de Dios. A veces hay gente que yo les podía hablar acerca de Jesús y ellos dicen, no, yo me voy a preocupar de Jesús cuando sea más viejito. Pero no es lo que Dios desea. De hecho, Dios desea de que nosotros nos acerquemos a Él en nuestra juventud. De eso habla el libro de Eclesiastés en el capítulo 12. Si no van a llegar los días, de hecho el libro habla de que van a llegar los días, cuando ya seas viejito, en los que tú digas, no encuentro en ellos contentamiento. Dios desea que le busques ahora. Es importante de que nosotros le coloquemos en primer lugar ahora. ¿Qué pasa si no le colocamos en primer lugar? Sigamos leyendo en el libro de Ageo, por favor. En el capítulo 6, el capítulo 6, tiene 2 capítulos. En el capítulo 1, el versículo 6, dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Sucede de que las cosas no empiezan a salir bien. Hace poco vi un video bien chistoso que decía, cuando tienes un día horrible y te pasa esto, y era una persona agarrando su chaqueta, no podía agarrarla y después se ponía a llorar así, porque era como lo último para rematar el día. Cuando no tu día, pero cuando en general tú observas tus pasos, como decía el versículo 5, meditar bien mis caminos, y te das cuenta de que en todas tus áreas las cosas están saliendo mal, puede ser una señal de que no estás colocando a Dios primero. Ahora, no siempre es así, porque la Biblia habla de la tribulación. Nosotros podemos ver, por ejemplo, la vida de Job, y Job no había pecado, simplemente su fe estaba siendo probada. Por lo que no siempre cuando las cosas salen mal, necesariamente es porque estamos alejados de Dios. Pero lo contrario sí es cierto. Cuando estamos alejados de Dios, las cosas siempre salen mal. No creas que alejándote de Dios las cosas se van a arreglar. A lo mejor tú ves problemas económicos y piensas que lo mejor es alejarte de Dios, buscar una ciudad donde puedes encontrar un mejor trabajo, pero no hay una iglesia, pero da lo mismo. Total, Dios, ahí veo cómo lo soluciona. No es tan importante, no. Las cosas no van a salir bien. Quizás encuentras una estabilidad momentánea que te deja tranquilo emocionalmente y mentalmente, pero a la larga te vas a dar cuenta de que el primer lugar lo debe tener Dios, y si tú no le das ese primer lugar, las cosas empiezan a salir mal. Yo me imagino a los judíos frustrados. Yo cuando leo todas estas acciones, leo causas de frustración. Dice sembrar mucho y recoger poco. El trabajo de sembrar es un trabajo duro, un trabajo rudo. Yo pocas veces lo he hecho. No soy tan rudo, pero lo hacía con mi abuelo, lo acompañaba cuando él sembraba en su huerta, o recuerdo acompañar a personas a sembrar papas, y no es algo sencillo. Imagínate más encima estar sembrando un día de sol, arando la tierra, estar trabajando por meses, y sembrar un saco entero de papas y que te den medio saco. Tú vas a decir, un esfuerzo de meses, una inversión, y saqué nada. Frustrante. Después ellos hablaban de comer y no saciarse. Yo daba este ejemplo. Hace un tiempo salí con unos compañeros de la universidad y dijimos, vamos a comer a algún lugar. Y fuimos a un restaurante aquí en Coyhaique que estaba rico, pero era caro. Y creo que yo fui el que sugerí y nunca más vuelvo. ¿Por qué? Porque era caro, era rico, sí, era rico, pero yo quedé con hambre. Y habíamos gastado bastante. Y yo como... nunca más vuelvo. Me hubiera comido 3 completos con lo que gasté. Pero ahora fui a este lugar y no quedé saciado. Entonces, ¿eso qué causa? Frustración. Después tú sigues leyendo, bebéis y no quedáis satisfechos. O el que trabaja en jornal recibe su jornal, el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. También habla en el 9, buscáis y halláis poco. Me gusta pensar en contrastar esto cuando Jesús dijo, buscad y hallaréis. Pero si nosotros no estamos en sintonía con Dios, caminando con Él, esa promesa no necesariamente se nos va a aplicar. Cuando Jesús habla de que nosotros pidamos y que Él nos va a dar, hay un versículo también, si mal no recuerdo, en Primera de Pedro, que nos habla de que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, nos va a ser dado.
Por lo que no se trata simplemente de pedir, porque si no estamos conforme con Él, no esperes recibir. No se trata de orar y decir, Señor, dame un auto súper 0 kilómetros nuevo, de muy buena marca, un Land Rover así, súper genial. No se trata de eso. Se trata de obviamente pedir cuando estamos en necesidad, pero conforme a su voluntad. Entonces ellos buscaban y ahí no encontraban. Después, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. El ahorro no era malo, pero si ellos estaban siendo mezquinos con Dios, Dios estaba disipando lo poco que ahorraban. Entonces, qué frustrante, ¿no? Qué frustrante, sobre todo cuando a lo mejor tú tratas de ser prudente financieramente y te das cuenta que a fin de mes las cosas llegan tan justas y tú dices, pero no sé hasta dónde más recortar. Si estoy siendo prudente financieramente, bueno, quizás Dios no está primero en las finanzas, quizás Dios no está primero en la familia, quizás Dios no está primero en muchas áreas. Es importante que nosotros le coloquemos primero. Me gustaría que buscáramos 2 ejemplos bíblicos que nos hablan acerca de esto. Busquemos Lucas 10, por favor. Lucas 10, versículo 38. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba de muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces pasa que cuando a lo mejor nosotros tenemos tantas cosas que hacer y las cosas empiezan a salir mal, que nosotros nuevamente nos olvidamos de acercarnos a Dios. Entonces yo me imagino a Marta a lo mejor lavando donde comen, limpiando, a lo mejor las cosas le empiezan a salir mal, tenía un plato y se le cae el piso y se rompe, no sé, cosas así. Y más encima viendo que María escuchaba a Jesús sentada ahí tranquila. Ahora, quizás tú lo lees así y tú piensas, pero ¿cómo te vas a preocupar de eso cuando tienes a Jesús sentado en tu casa? Qué maravilloso sería poder tenerle en persona y escuchar de Él. Es increíble, pero ella preocupada de los afanes. Eso pasa cuando no tenemos a Jesús en primer lugar, cuando nos preocupamos de cosas mundanales, cosas secundarias, cosas que no tienen tanta importancia. Nos perdemos oportunidades maravillosas, oportunidades para servir. En este caso, los judíos se estaban perdiendo oportunidades de poder ayudar. Y son oportunidades maravillosas. A lo mejor en tu vida, por tantos afanes, por llenarte de tantas cosas, pierdes oportunidades de servicio en tu iglesia. A lo mejor podrías estar sirviendo en el evangelismo, sirviendo en la clase de niños, podrías estar sirviendo en tantas cosas, pero estás tan ocupado que no da tiempo. No da tiempo. Quizás son cosas que te gustan o quizás son cosas necesarias, pero ¿realmente vale la pena por sobre obedecer y servir a Dios? Lo dudo mucho, lo dudo mucho. Busquemos otro ejemplo, vamos a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Vamos a leer en el versículo 3 de Marcos 14. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Imagínate pensar en esto. Nuestro tiempo acá en la tierra es corto. Justo en la mañana el pastor mencionó esto dentro de su mensaje, que la vida del hombre es como la hierba, y la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, perece. Nuestra vida aquí es corta, y preocuparte de cosas tan insignificantes como a lo mejor cómo se podría haber vendido esto y administrado mejor el precio de ese perfume, cuando tienes a Jesús frente a ti para poder honrarle con ese perfume. Qué maravilloso. Esa mujer hizo lo correcto, pero ellos pensaban, no, se podría haber usado para esto otro, no, pero... E incluso lo trataban de justificar con cosas que no necesariamente son malas. Decían, no, pero a lo mejor podríamos haberlo vendido y haberlo dado a los pobres. Pero aún más importante que eso era
poder honrar y hacer un acto de amor hacia Jesús. Nuevamente imagínate, si tú tuvieras a Jesús enfrente de ti y tuvieras un perfume muy caro, no sería de perfumes, pero imagínate tu perfume favorito que tú dices, este me encantaría pero muy caro. Entonces, ¿no lo derramarías en Jesús? Yo lo haría. No importa cuánto cuesta, a lo mejor cuesta 120,000 pesos el perfume o más, pero es Jesús. Pero a veces nos preocupamos tanto de cosas triviales, de cosas que no tienen importancia, que dejamos a Jesús en segundo lugar. Ella hizo lo correcto. Estaba buscando también hace un tiempo acerca de esta mujer y algunos decían de que quizás esa cantidad de dinero podía ser sueldo de meses. Entonces, era un gran sacrificio lo que había hecho, pero ella tenía sus prioridades claras. Ella sabía que era mucho más valioso poder honrar a Jesús en ese momento. Y me gusta lo que dice, que no me tendréis siempre. Ahora, Jesús se estaba refiriendo a que dentro de poco Él iba a ser crucificado, Él iba a morir. Pero nosotros tampoco tenemos acceso para servir a Dios por la eternidad aquí en la tierra. Nuestro tiempo es contado. No sabemos cuándo vamos a morir, no tenemos nuestra vida asegurada. E incluso así, Jesús prometió que iba a volver una segunda vez. Y debemos aprovechar de usar esas oportunidades para servirle en la tierra. ¿De qué provecho tiene que tú seas una persona como los judíos, con una casa artesonada, que tiene ahorrado y que es muy exitosa financieramente, pero no serviste a Dios? Es una vida vacía, sin propósito. Pero si colocamos la vista en Jesús, podemos aprender. Entonces, ¿qué puede causar un orden de prioridades incorrecto? Me gustaría que cada uno de nosotros pudiera observar su propia vida. Lo que leemos aquí en Ageo no es para que tú digas, por eso al hermano tanto le va mal. No se trata de eso. No se trata de que tú leas, ok, entonces el hermano o la hermanita que le ha ido mal financieramente es porque no tiene a Dios primero. No, es para que observes tu propia vida. Para que tú empieces a ver y digas, ok, no he estado priorizando a Dios con mi tiempo. No he estado evangelizando con mi iglesia. No he estado leyendo mi Biblia. No me he estado congregando fielmente como la Biblia lo enseña. ¿Qué puedo hacer entonces? Sigamos leyendo en el libro de Ageo, por favor. El versículo 12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Jodasac. Zorobabel era el líder de esa época y Josadac era el sumo sacerdote. O sea, era como el líder civil y el líder espiritual. Y ellos, ¿qué hicieron? Y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por el mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Entonces tenemos aquí que ellos respondieron adecuadamente al llamado de Dios. Dios les hizo una reprensión. Sus prioridades están completamente desordenadas. Yo voy primero, las demás cosas van después. Y ellos decidieron obedecerle. Y eso fue muy bueno. ¿Qué puedes hacer tú entonces? Obedece a Dios. Acércate a Él. Hay un versículo muy bonito. Me gustaría que pudiéramos terminar con ese versículo. Vamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Para después de libro de Hebreos. Santiago capítulo 4. Vamos a leer en el versículo 8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. A veces, nosotros, como les decía, colocamos otras cosas delante de Dios. ¿Qué puedo hacer? Primero, como leímos al inicio de Ageo, voy a meditar bien sobre mis caminos. ¿Qué decisiones he estado tomando? Desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más fundamentales y más importantes. Y voy a colocar a Dios primero. Voy a decidir obedecerle. ¿Y qué es lo maravilloso? Que cuando tú te alejas de Dios, no es culpa de Dios, es tu culpa. Si tú decides colocar a Dios primero, a Dios en segundo lugar, no es culpa de Dios, es 100% tu culpa. Pero cuando decides con humildad, con arrepentimiento, con humillación, acercarte a Dios, Dios se acerca a ti. Eso es maravilloso. Pensar en que yo me alejé por mi culpa. Si lo puedes ver más visualmente, yo me alejé de Dios por mi culpa. Y cuando me acerco, Él se acerca también.
No tendría por qué hacerlo. Él no se alejó de mí, yo lo hice, pero Él desea tener una relación personal con cada uno de nosotros, una relación cercana. Entonces, coloca a Dios primero. Te animo a que lo puedas hacer. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Padre Celestial, estamos en tu presencia, agradecidos de poder encontrar en tu palabra una guía para nuestra vida. Señor, que tanto los afanes como nuestras responsabilidades de nuestro día a día no nos permitan quitar los ojos de ti, que podamos estar llevando nuestra vida cristiana puestos en la meta, que es ser igual a ti. Queremos honrarte, queremos servirte, queremos adorarte y no queremos que ninguna otra cosa de nuestro diario vivir tome tu lugar. Y a veces permitimos que eso pase, Señor. Te pido de que cada uno de nosotros pueda examinar su caminar contigo, pueda cuestionarse qué ha estado haciendo bien y qué ha estado haciendo mal, y podamos corregirlo, que podamos eliminar los malos hábitos, las malas acciones, que podamos incorporar cosas que tú deseas que estemos haciendo. Eso requiere humildad, eso requiere confianza. Señor, danos todas esas cosas para poder serte útiles. Señor, te pido todo esto y oramos esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.